La reflexión crítica es lo que sucede cuando reunimos ideas, datos y observaciones y los llevamos por un paseo interno a través de nuestro propio procesador mental con superpoderes, agregando a esto información que ya hemos almacenado, impresiones personales de experiencias que hayamos tenido, la recopilación de datos gracias a preguntas que hacemos y usamos la imaginación para explorar posibles resultados. La reflexión crítica es el viaje mental que tomamos para dar sentido al mundo que nos rodea. Exploremos un gran problema que nos afecta a todos: el plástico en los océanos. Existen tres fases críticas de reflexión. Primero, reflexionamos sobre el qué. ¿Qué datos son considerados básicos? Muchos de nosotros usamos contenedores de reciclaje en el hogar, pero muchos plásticos en realidad no se pueden reciclar. Tan solo el 5% del plástico que utilizamos se recicla y hasta 13 millones de toneladas terminan en vertederos o en el océano. En la siguiente fase de reflexión crítica, preguntamos ¿y qué? E intentamos dar sentido a esos datos. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es el impacto de todo ese plástico? Lo que sucede con el plástico es que nunca desaparece. A diferencia de los materiales orgánicos, el plástico no es biodegradable y todos lo estamos comiendo. El plástico oceánico se descompone en pequeñas partículas y se ingiere desde el inicio de la cadena alimenticia hasta nuestro plato. ¡Ah! ¡Asqueroso! En el siguiente nivel de reflexión crítica, preguntamos ¿y ahora qué? Y convertimos los nuevos conocimientos en acción. ¿Qué podemos hacer para reducir la cantidad de plástico en el océano? Antes parecía que el reciclaje era una buena solución, pero mientras más reflexionamos, podemos descubrir nuevas soluciones. Podemos reducir nuestro consumo del plástico, elegir alternativas sostenibles y decir no a plásticos de un solo uso. No siempre se trata de encontrar la respuesta correcta. Utilizar nuestras habilidades de pensamiento crítico para reflexionar sobre un problema activa nuestros instintos de resolución de problemas y nuestra creatividad. Esto es bueno, porque el pensamiento crítico no termina ahí. Es un ciclo continuo y una vez que tomamos medidas de acción, nos preguntamos ¿qué datos son considerados básicos? ¿Y qué? ¿Y ahora qué?